Tenemos la suerte de saludar en Radio Sefarad a Raquel Vinitsa. Bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias, qué honor estar aquí charlando contigo, Raquel. Es una alegría. Teníamos muchas ganas de presentarte a nuestros oyentes. Raquel tiene una doble vertiente que exploraremos la musical en otro programa. Eres una acreditada mezzosoprano. Oh, muchas gracias, muchas Pero gracias. no sé, Raquel, ¿cómo llegas de la música a Eti o es al revés? Cuéntanos. Bueno, todos los caminos convergen, me parece. Yo ahora estoy realizando un doctorado en creación artística en la Universidad de Aveiro, en Portugal, y tengo una colaboradora artística para ello, que es una madrileña, María Codevilla, que es directora de una compañía de teatro allí, la compañía Baraca. Y en estas reuniones que teníamos online, ella me muestra una vuelta un libro que es este, que lo muestro acá, que es de Eti Gilesum, sus cartas y sus diarios. Y a mí todo lo que sea material epistolar siempre me interesó muchísimo. Entonces yo le dije, ay, qué interesante María, lo voy a chequear. Y cuando empiezo a leer las cartas de Eti Gilesum, y esto fue en marzo del 24, no, perdón, en marzo del 25, o sea, de este mismo año, me enamoré. Tuve una sensación física, una necesidad física de expresar esas palabras de algún modo. Entonces, lo que fue simplemente un encuentro literario fue como un encuentro de, de camino, en donde decidí dejar lo que iba a ser mi investigación previa y enfocarme en Etigile Sum y entender más quién ella fue, su vida, seguirle sus pasos en los Países Bajos, encontrarme con gente que escribió sobre ella y empezar a crear alrededor de sus cartas, porque me pareció que darle voz a esas cartas tan teatrales y tan profundas y de tanto conocimiento del ser humano, eran exactamente lo que yo necesitaba y lo que necesito en este momento de mi vida. O sea que Eti se convirtió más allá de un proyecto de doctorado en un camino de luz de mi propia historia. Algunos, bueno, la conocen como el corazón pensante de los barracones, pero ¿cómo definirías a Eti si nos está escuchando, nos está viendo una persona que no conozca su vida, su trágico destino y su obra? En un, es que para mí es una mujer de una humanidad y una simpleza muy grande. No me atrevo por la grandeza de quien ella fue, pero su grandeza radicaba en sus estudios del ser humano, en una búsqueda más allá de su judaísmo o de su género, sino en un deseo muy profundo de, de estudio de la esencia humana. Por ello ella se convirtió en una gran estudiosa de los grandes filósofos y de las diferentes religiones, y estudió la Biblia y estudió lenguas eslavas. Y tuvo un mentor que la apuntaló a escribir toda su manera de pensar y de ver el mundo y de encontrarse con un otro. Entonces, primero creo que no hay una forma de describirla, pero si yo la describiese es ese completo ser humano de querer vincularse con un otro y ver al otro a los ojos y encontrar la esencia de ese ser. Y de una manera tan fresca, y sus cartas son cero, sin egocentrismos, y desde un espacio también de mucha vulnerabilidad y mucho espacio para el error humano. Entonces, eso fue lo que a mí me fascinó, su espacio a entender el error humano y a pesar de eso seguir adelante y buscar maneras
de compensar en este mundo tan complejo que vivimos y el que ella vivía. Entonces eso fue lo que a mí más, lo que yo más puedo decir, es su capacidad pensante y de sentir y de llevar adelante ese deseo de escribir y de volcar todo lo que le salía de adentro. Y Ah, que sin mm, quererlo se transformó en la voz esta que vos comentabas de los barrancos, pero es esa capacidad mm. eh, Sí, humana. de los barracones De los barracones, en Westerbrook, en el campo de internamiento previo a su campo llegada y a su asesinato en en el campo. Auschwitz. ¿Crees que que Etty Hillesum, el pensamiento de Etty Hillesum que nos ha llegado, sería muy diferente si no hubiera padecido la Shoah? Qué interesante lo que me estás preguntando, porque estoy armando, quizás sabrás, un concierto para hacer allí en febrero, eh, en función a cartas y música, tangos de guetos y tangos que vienen del teatro en Yiddish. Uno de los puntos que me planteaba ayer mientras escribía era qué hubiese sucedido. Eh, que me llevó a elegir la canción que elegí para el final del concierto. Entonces, que es un recuerdo, mirando hacia atrás, de todo lo que uno perdió, pero yo creo que sería, primero, imposible de decir, pero yo quiero creer que, que su legado hubiese sido muy amoroso, como lo fue, eh, y de alguna forma la gente que pasó, que fue huella en su vida, hubiese sido un recuerdo que podríamos llegar a llamarlo feliz, pero feliz no con unicornios y arcoíris, sino esa sensación de expansión vital, ¿no? Que uno reconoce como la gran alegría de haberlos tenido en su vida. Y probablemente, no sé qué pensaría si estuviese hoy con nosotros. Pero quizás seguiría horadando esa piedra de no, tratemos de ser mejores, tratemos de ser mejores. Creo que ella se hubiese tomado aún más a ese pensamiento de amor y de respeto por el otro. Mm. Hubiera sido interesante que se conocieran Víctor Frankl y ella, ¿no? Ay, Dios mío, sí, y tantos otros, Elie tantos Wiesel, otros. sí, claro. Y yo creo que ella también hubiese amado conocer a Beethoven, por ejemplo, o a Johann Sebastian Bach, no, a toda esta gente que se inspiró de espiritualidades para crear, y eso hubiese sido muy feliz en una gran reunión con todos ellos. Y yo, Dostoyevsky, creo que hubiese sido feliz conociendo a Dostoyevsky, bueno, en fin. Y a Ujú. Rilke, que fue un gran motor en su vida también. ¿Y si te hubiera conocido a ti? ¿Qué le hubieras Ay, preguntado? ¿Qué te ay, no sé. hubiera, qué te hubiera Mm. gustado eh, que te contara Etty Hillesum que no esté ni en sus diarios ni en sus cartas? ¿Cómo? ¿Cómo mirar a un otro con esa honestidad? ¿Cómo frente a estas difíciles formas de entender un poco nuestra historia y a veces tomar posicionamientos, cómo dejar eso de lado? Como ella en una de las cartas habla de que si ella fuese atacada por un soldado nazi, lo miraría a los ojos y le diría, hermano, ¿qué te habrá sucedido en tu vida para hacer esto? Yo creo que le preguntaría cómo se puede tener esa reacción, cómo en el dolor que uno siempre tiende a defender lo propio, cómo abrir esa puerta a ese otro tipo de entendimiento, a ver la flor salir del cemento y, y darle el valor poético que tiene. Entonces,
Creo que eso. Y por otro lado, la abrazaría tanto que no le daría espacio para que respire y me largaría a llorar y no le soltaría la mano. Raquel, sospecho que la obra y la figura de Eti te sirven a ti en la vida. ¿Hasta qué Totalmente. punto? Bueno, Nos puedes, no sé, te pregunto por tu experiencia personal, pero imagino que también quieres compartir esa ayuda o esa guía con todos, ¿no? bueno, lo interesante es que en las clases que teníamos en este primer año de doctorado, em, nosotros teníamos al comienzo clases que eran laboratorios, donde uno con diferentes temáticas teníamos que explorar cuestiones que nos resulten incómodas a nivel personal o sociales o políticas entonces yo empecé a explorar con cantos en yiddish, y también con las cuestiones judaicas del momento. Eh, y al sentir mi propia división o mis propios pensamientos complejos, encontrarla a ella fue una respuesta como de luz, ¿no? De decir, bueno, no hay un blanco y no hay un uno y un 100, hay un 50 que se recoge en donde desde uno puede tener otra voz y ver las cosas con otra perspectiva también. Entonces, para mí, en ese sentido, ella fue una respuesta. Me cayó como, allá es donde yo quiero ir, esto es lo que quiero absorber, este es el tipo de esencia humana que quiero poder al menos tocar con el contorno de mis dedos. Eh, Como ella en un momento dice, quisiera tocar con el contorno de mis dedos este mundo que nos acoge. Eh, pero aparte, para mí fue como una primera pulsión, hablando en un término muy teatral, ¿no? Que yo sentí cuando la leí. Y eso, parte de eso no tiene una explicación lógica. Yo necesito seguir los pasos, entender quién ella fue, ir a Ámsterdam, ir a Westerbork, ir a Middelburg, eh, sin casi tener un porqué, simplemente porque lo necesitaba. O sea, se convirtió como en una necesidad primaria de poder ver, absorber, leer, escuchar. Y de hecho, una de las personas con las cuales yo me conecté es alguien que la investigó desde el punto de vista espiritual y filosófico. Él es un scholar, pero ahora es un diácono en Fulda, Alemania, Mainz, Kostier. Y él me envió un email enorme diciendo, vos entendés que entrar en este mundo va mucho más allá de un doctorado, que es una forma de ver la vida y es una forma de vivir, de ayudar a los que no pueden y de tener una voz desde otro espacio. Eh, entonces, en ese sentido, eh, es muy inspirador entender esto de un vacío propio de una mirada, sobre todo en un mundo que es todo estar, presencia, 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 a, a un recogimiento para saber por dónde ir. O sea que ha sido enorme y lo que más me encanta es que a medida que voy encontrando personas que la han estudiado mucho y durante muchos años, es, todos partimos de esa misma luz, ¿no? De algo nos dijo, va por acá y no por allá, por acá. Entonces, en eso es muy hermoso encontrarme con gente que ha abierto sus puertas y me ha dado libros y me ha dado material y me ha mm, dado la bienvenida a este espacio de sus palabras, que de hecho hasta me dieron el permiso de usar las los textos traducidos para yo poder armar mis trabajos sin ningún tipo de problema y me han abierto las puertas del museo Eti Gilesum en Middelburg para poder hacer la presentación de mi trabajo una vez que esté terminado. Pues gracias por compartir ese espacio del que nos hablas, ese espacio de luz.
Mm. Cuando presentes el trabajo o antes o cuando tú quieras, seguiremos hablando de Eti, que tanto nos inspira y no sé, nos anima también a enfrentarnos a los dilemas que todos tenemos. Sí, y quiero simplemente aclarar una última cosa. Cuando yo hablo, a veces creo que usamos fácilmente ciertas palabras como no, muy holísticas como o espacios de luz o humanidad, pero a lo que yo realmente apunto, que quizás lo hago desde un espacio, un lugar un poco, no quiero que se entienda que voy a ese lugar liviano, sino realmente a la profundidad de esa herida que al mismo tiempo sana. Ujú. Ahí es donde veo yo un espacio de luz, no ay, la luz y seamos todos felices, no, 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 todo lo contrario. Ya, es que cuando lo he dicho he pensado, va a sonar cursi, va a sonar manido, pero No, como tú lo sientes tan profundamente y nos lo has transmitido así, he pensado que era oportuno decirle, te gracias, agradezco que hayas puntualizado por qué. Pues te gracias. esperamos aquí en Radio Sefarad, Raquel, ha sido un placer conocerte y hablar contigo sobre Eti Gilesun y esperamos hablar contigo muy pronto también de tu música y de tus otros trabajos. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar contigo y en este espacio tan maravilloso que me ha abierto las puertas. Gracias, enormes. Chao, chao.